Bienvenidos a un nuevo video para Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean y en el día de hoy les traigo una nueva reseña manga de Venga Saca las Joyas, este manga editado por la editorial española Ponenmont, escrito y dibujado por Yoshihiro Tatsumi, el reconocido mangaka que fue uno de los pioneros del movimiento Gekiga. El movimiento Gekiga significa imágenes dramáticas y venía a ser todo una declaración de intenciones contra lo que significaba manga, que son imágenes graciosas. Justamente el manga a principios de los años 40 y toda la década del 50 era orientado para chicos, ¿no? Con muchos chistes, historias infantiles, y el movimiento Gekiga intentó realizar mangas que no sean tan ficcionales, ¿sí? Que tengan mucho sobre la realidad, que cuenten historias dramáticas con un estilo de dibujo realista y sobre todo enfocado para un público adulto. Si quieren conocer más del movimiento Gekiga, bueno, tenemos un podcast donde hablamos al respecto. Dicho esta aclaración, tenemos un tomo que fue publicado hace mucho tiempo. Aquí tenemos la contraportada con el dibujo de Tatsumi de público. Como dije, van a ser historias dramáticas y historias urbanas en su mayoría. Este libro es publicado a lo largo del 2004, ya tiene bastantes años, de hecho está descatalogado. Como verán, por lo menos está publicado en sentido de lectura oriental, japonesa, ¿sí? De izquierda a derecha. Pueden ver un video en el canal donde hablé de otra obra de Tatsumi de esa época, llamada Mujeres, donde la cúpula sí lo publicó en sentido espejado, o sea, de lectura occidental. En este caso, por lo menos tenemos una publicación en sentido de lectura oriental. Es una edición sin sobrecubiertas, solo con solapas, como podemos ver. Y aquí mismo aclara que está publicado en el año 2004 por la editorial Ponenmont. Un hecho en particular que me gustaría aclarar sobre este formato es que no se trata de un formato A5 como estamos acostumbrados. Aquí podemos ver, por ejemplo, este formato A5 de la edición de Saint Seiya de la editorial Librea Argentina. Aquí podemos ver las diferencias. Sino que el formato es el formato que se conoce aquí en Argentina como el formato Omnipress, porque es la que la editorial Omnipress elige publicar los cómics americanos. En este caso tenemos un Something de Alan Moore, el primer tomo. Aquí vamos a ver que las ediciones son iguales. Hecho esta aclaración sobre la edición, estamos hablando de un tomo que recopila 5 historias cortas. Aquí podemos ver en el índice historias que pueden durar entre 30 a 50 páginas aproximadamente cada una. Son historias autoconclusivas donde Tatsumi nos comenta un poco cómo son estos personajes marginados sociales de una Japón de la posguerra. Estos personajes que están cargados de bajezas, pero siempre con la ilusión de mejorar la vida, ¿sí? De una vida mejor. Tatsumi de esta manera le estaría dando voz a estos desposeídos sin tantas moralejas, ¿sí? Y es de destacar que no son personajes idealizados. Tampoco se ataca a sus obsesiones, a sus vicios, sino que se nos cuenta un poco cómo es el día a día de esta vida de estos personajes. Hablo de una Japón de la posguerra donde todavía está sanando sus heridas, pero a la vez comienza a tener ese gran crecimiento económico, y muchos de estos personajes entonces van a ser esos desclasados de ese gran crecimiento económico. Entonces Tatsumi se dedica a contarnos qué pasa con ese tipo de personas que son desclasadas, dónde está su humanidad, dónde la sociedad los ayuda o no. Por lo cual me parece este tomo muy interesante por eso mismo, por los temas que trata sobre estas 5 vidas de estos personajes. En Venga Saca las Joyas entonces vamos a tener la historia de un joven boxeador que se ve perdido en su ambición de amasar una gran fortuna para salir de la pobreza, pero sin importar las consecuencias que puede tener para su propio cuerpo.
También tenemos la historia de un desempleado excluido del sistema que encuentra su manera de ganarse la vida a través de apuestas en carreras de caballos. Tenemos también una historia muy profunda sobre un indigente sin casa que cría cucarachas y les pone el nombre de sus hijas. Esto es debido a que intenta recordar su vida como un padre ejemplar, como un padre de familia, donde ahora es un homeless, una persona sin techo. Y intenta recordar a través de esa crianza de esas cucarachas cómo era su vida como un empleado y padre de familia, ¿sí? Eso la verdad que es una historia muy conmovedora. Y también hay una historia de un grupo de prostitutas en tiempo de la Segunda Guerra Mundial que trabajaban para el ejército japonés. Y también la historia sobre un hombre con una lobotomía que junto a su hermano trabajan de gigoló. Intentan ganarse la vida en una ciudad que, como dije, los mantiene al margen. Son los excluidos de este sistema. Como es habitual en todos sus mangas, Yoshihiro Tatsumi nos cuenta una historia sobre todo orientada al público adulto. Su dibujo, como verán, es bastante sencillo, predomina generalmente el color blanco, no tiene muchas estridencias y sobre todo intenta realizar un dibujo dentro de todo realista. Sin embargo, también emplea algunos recursos como algunos flashbacks donde no se los avisa al lector, sino que aparecen sin avisar justamente. E incluso algunos elipsis que ayudan mucho a que las historias sean más amenas y sobre todo mejor narradas. Es realismo en cada historia, entonces nos va a reflejar la vida de estos personajes para que empecemos a reflexionar. Aquí muy interesante este panel, sobre todo esta página en realidad, donde toda la gente marchando de la estación de tren y cómo aquí vemos el excluido social, ¿sí? Esta persona sin techo, este hombre que criaba las cucarachas, como les comenté, donde se hacen todos a un lado, justamente la sociedad avanza y y tenemos aquí el desclasado donde nadie se le acerca, ¿sí? Es una imagen muy profunda de este mensaje que quiere dar Tatsumi en esta historia y en las 5 historias en particular que nos cuentan en este tomo. Como dije, nos habla sobre estos desclasados sociales, sobre esta vulnerabilidad, tanto humana como propia del sistema japonés, ¿sí? De la década que les dije del 60 y 70, en el cual estos expulsados del tren, ¿sí? Del avance, no se los esperaba en ninguna estación. Dicho esto, me parece un tomo muy interesante que realmente vale la pena conseguir. Lo malo es que está, como dije, descatalogado. Es un tomo que publicó Ponenmont en el año 2004, que al día de hoy es bastante difícil de conseguir. Quedaban sobre todo muchos de estos tomos en mesas de saldo. En las páginas de compra y venta, tipo Mercado Libre, todavía quedaban. Las comiquerías creo que difícilmente las tengan. Tal vez en algunos parques, Parque Rivadavia, Centenario, tengan algunas ediciones usadas. Lamentablemente ya este tomo está descatalogado. Pero sí, realmente, si lo pueden conseguir, les recomiendo, valen mucho la pena. Como les dije, son historias atípicas. Son historias sobre estos desclasados, sobre cómo era la sociedad japonesa en la década del 60 y 70. Ese realismo, donde no se suele ver, sí, los mangas están orientados mucho a la historia ficcional, la historia fantástica. Entonces, estas historias de personas y de historias más humanas siempre valen la pena. Algunas historias cortas de Tatsumi las pueden encontrar en las ediciones de Satori, ¿sí? La editorial Satori y la editorial española, que viene publicando algunos libros de Tatsumi. Creo que de Venga Saca las Joyas y de la anterior que les he comentado de mujeres se han publicado en ese libro que se llama simplemente Tatsumi, que allí son colección de historias cortas, así que algunas historias allí pueden conseguir. Esa editorial sí por lo menos tiene los libros en stock, no están descatalogados, así que es más fácil conseguir esas ediciones. Pero sí pueden conseguir Venga Saca las Joyas. Para mí es una historia, es un tomo que vale mucho la pena y no los va a defraudar, sobre todo si les interesa las historias más intimistas sobre la sociedad japonesa, que no se cuenta generalmente en los libros de historia, sino que siempre se nos cuenta como una sociedad bastante avanzada, pero ese avance trajo aparejada estas consecuencias humanas que les he comentado. Dicho esto, si les ha gustado el video,
pueden darle like, suscribirse y compartir, que eso siempre nos ayuda. Y nos vemos entonces en un siguiente video de reseñas manga para Oriente Express Manga.